Eh, Bienvenidos, distinguidos participantes de nuestra cuarta Escuela de Verano de Matemática. Es un honor para mí presentar a la conferencista del día de hoy, la Máster Catherine Noor Valeriano, con quien compartiremos parte de nuestra mañana para algunos y tarde para otros. La Máster Catherine Noor es ingeniera en Estadística Informática de la Escuela Superior Politécnica del Litoral. Asimismo, ella cursó un máster en estadística en la Universidad Estatal de Campinas. Actualmente ella es estudiante de doctorado en estadística en la Universidad Estatal de Campinas. Asimismo, ella ha sido asistente técnico de investigación en el Centro de Estudios e Investigaciones Estadísticas, en SPOL, en el CEIE. Ella también ha sido asistente técnico docente en SPOL y en la Universidad Estatal de Campinas. Ella tiene publicaciones en revistas y programas de computadora. Ella ha participado en 3 proyectos de investigación del Centro de Estudios e Investigaciones Estadísticas, y el día de hoy nos va a compartir algunos de sus hallazgos y nos va a acompañar toda esta mañana. Recordarles que al final de la presentación habrá un espacio de tiempo para hacer preguntas al expositor, y estas se van a poder realizar haciendo uso del chat en el transcurso de la conferencia, pero al final van a ser leídas las preguntas, o también en el momento definido van a poder hacer sus preguntas levantando la mano. ¿Sí? Listo pues. Catherine, bienvenida. El espacio es suyo. Buenos días, quiero agradecer a Francisco por la presentación, también a los organizadores del evento por esta oportunidad. El asunto que vamos a tratar hoy es modelos espaciotemporales para datos con respuestas censuradas o faltantes. Este trabajo fue realizado juntamente con Larissa Matos, Víctor Hugo Lachos y Marcos Prats. La presentación en general va a ser efectuada en 3 etapas. En la primera parte voy a dar algunas definiciones que van a ser útiles para el mejor entendimiento del problema planteado. Posteriormente voy a mencionar un poco sobre los modelos espaciotemporales para datos censurados o faltantes, y finalizar con una presentación de algunos resultados de estudios de simulación y una pequeña aplicación para un banco de datos medioambientales. Bueno, en la literatura existe un sinnúmero de modelos para tratar datos espacialmente relacionados, más con el tiempo viene creciendo ese interés de construir modelos que no solamente consideren esa relación espacial en un instante, sino que también se quiere conocer cómo esas variables van evolucionando en el tiempo. Es allí que investigadores de áreas diversas como agricultura, biología, geofísica, vienen trabajando en modelos que permitan considerar la interacción de esas dos componentes. Aquí primero sí quería mencionar un poco el banco de datos que va a ser analizado más adelante. Ese banco de datos está disponible en el paquete de RCP Timer y cuenta con 1.736 observaciones medidas en 28 estaciones que están diseñadas en esta figura. Decidí resaltar 2 observaciones en particular porque quería también mostrar el comportamiento de la variable de interés, en este caso la concentración diaria de ozono, que fue observada durante 62 días desde el día 1 de julio hasta el 31 de agosto del 2006. De color azul sería la serie temporal para la localidad, esta localidad que también está coloreada en color azul, y la línea rosa sería para la localidad que se encuentra más al sur del estado. En general podemos ver que existen así comportamientos diferentes para cada una de esas series temporales, más aquí la pregunta sería, ¿será que una variación en una de ellas está implicando en alguna variación en una otra localidad que sea próxima de ella o un poco más lejana? Sería esa la parte que queremos, ¿por qué esa necesidad de querer trabajar en modelos que consideren esas dos componentes? Además de eso, Montero, autor del libro Spatial and Spatio-Temporal Statistical Modeling and Kriging, él comenta en el libro que escribió
que una de las principales dificultades con este tipo de modelos es en escoger la estructura de correlación que mejor se ajuste a los datos. En este sentido, en la literatura existe una vasta teoría con relación a ese asunto, que de manera general divide esas funciones de correlación en dos grandes grupos, los modelos separables y no separables. De ellos hablaré de forma breve un poco más adelante. Además del problema de escoger la función de correlación, siempre en los modelos usuales está siendo considerado que todos los valores, las variables son completamente observadas. Más puede suceder que el valor de la variable de respuesta no sea observado o que él esté sujeto a algún límite de detección o algún nivel de censura. Es así que estos modelos espaciotemporales para datos censurados han sido tratados por pocos investigadores desde una perspectiva bayesiana. Nuestro objetivo ahora es plantear un modelo espaciotemporal para datos censurados o faltantes desde una perspectiva frecuentista basada en el algoritmo SIME. Primero vamos a definir un modelo espaciotemporal lineal. Así vamos a considerar un proceso aleatorio gaussiano denotado por YST, en que S va a denotar la componente espacial, que es un elemento del conjunto de las coordenadas espaciales, y T es la componente temporal, que va a ser un número real positivo. Así, el modelo espaciotemporal va a ser definido por esta ecuación, en el que para simplificar un poco la notación, en lugar de escribir S, I, T, J, vamos simplemente a considerar IJ, en que el primer subíndice va a representar la localidad y el segundo va a representar la unidad temporal. En este modelo, el término determinístico mi sub IJ puede ser escrito también de esta forma, en el que en que X es una secuencia de funciones conocidas que puede depender de los índices espaciotemporales, y los parámetros de regresión beta son no conocidos y en general son los que queremos estimar. Ya la variable C sub IJ es la variable que va a ser considerada para capturar la relación espacio-temporal, que va a ser considerada normalmente distribuida con media serie varianza sigma cuadrado. Este sigma cuadrado de aquí va a representar la varianza parcial del modelo, en cuanto que el vector de error es denotado por C y J, la variable de error, perdón, ella también va a ser normalmente distribuida con media cero y varianza tau cuadrado. Dentro de la literatura geoespacial, el parámetro tau cuadrado también es conocido como el efecto Nugget. Además de eso, la covarianza para dos errores de localidades diferentes o tiempos diferentes va a ser igual a 0. En general estamos considerando n localidades espaciales para n mayor o igual que 1 y t sub i observaciones temporales. Cuando la secuencia de observaciones temporales coincide en todas las estaciones, estamos tratando con datos balanceados. Caso contrario, los datos serán conocidos como no balanceados. En términos matriciales, el modelo espacio-temporal a considerar va a estar dado por esta ecuación, en que X es una matriz de dimensiones n por Q, perdón. Beta es el vector de parámetros de dimensiones Q. C va a ser, Z, perdón, tiene distribución normal con media cero y varianza sigma cuadrado veces omega, en que la forma de calcular esa matriz omega, voy a mencionar más adelante en la próxima diapositiva cómo será calculada esa matriz. El vector de errores va a ser normalmente distribuido con media cero y varianza tau cuadrado veces la identidad. Esto implicaría, por tanto, que el vector Y va a ser normalmente distribuido con media X por beta y varianza sigma. Vamos también a considerar que la matriz de varianzas y covarianza sigma es no singular y que la matriz X de diseño es de rango completo. Bueno, ahora respondiendo cómo vamos a calcular esa matriz omega. Para este trabajo en particular fue considerada que la correlación entre dos observaciones espaciotemporales iba a ser calculada a través de funciones estacionarias, isotrópicas y separables. Bueno, ¿qué significa todo eso? Que una función de correlación sea estacionaria significa que ella simplemente va a depender de la diferencia, en este caso entre las localidades espaciales, y de la diferencia entre las unidades temporales. Que esa función sea isotrópica quiere decir que en general va a depender no solamente de esa diferencia, sino de la distancia entre las localidades espaciales y de la distancia entre los tiempos. La medida de distancia que está siendo considerada es la distancia euclidiana,
¿Y qué significa, por último, que una función de correlación sea separable? Eso quiere decir que la función de correlación puede ser escrita como el producto entre dos funciones. Una función de correlación que dependa solo de la parte espacial, que va a estar indexada por un parámetro phi, que es conocido como el parámetro de escala espacial, y otra función de correlación que dependa solamente de la parte temporal, indexada por el parámetro ρ de correlación espacial. En general, a lo largo del trabajo solamente fue considerado para esta función los modelos exponencial, power exponencial, Mater, gaussiano y esférico, que son los clásicos. Y para la función de correlación temporal, solamente seleccionamos un único modelo, que es la función de autocorrelación de un proceso autorregresivo de orden 1. Así, cada una de las entradas de la matriz omega va a ser calculada a través de esta función. Adicionalmente, ustedes deben preguntarse por qué decidimos trabajar solamente con funciones separables. Bueno, primeramente porque funciones separables son simétricas. Además de eso, ellas son más fáciles de tratar y más fáciles de programar también. Voy a dar una pequeña introducción sobre el algoritmo Expectation Maximization, también conocido como algoritmo EM, y la variación estocástica de ese algoritmo, también conocida como algoritmo SIME. El algoritmo EM fue introducido en 1977 por Dempster y él es el método clásico para encontrar estimadores de máxima verosimilitud en modelos con datos incompletos. Para tal motivo, primero vamos a definir el vector YC como el vector de los datos completos, el mismo que está formado por los datos observados y por el vector de datos no observados, variables latentes o el vector de datos incompletos. Vamos a definir también la función de verosimilitud, el logaritmo de la función de verosimilitud de los datos completos. Así, el algoritmo EM procede en dos pasos. El primer paso, llamado de paso E también, en el cual se va a calcular la función Q de teta, que es igual a la esperanza condicional del logaritmo de la verosimilitud de los datos completos. Y en el paso M va a ser actualizada la estimativa de teta, maximizando la función Q del paso anterior. Como podemos notar, una de las partes importantes en este algoritmo es el cálculo de la función Q de teta. Mas no siempre es posible encontrar expresiones explícitas para esa función. Así, como método más simple tal vez podemos pensar en usar, integración de Monte Carlo, por ejemplo, para calcular esa esperanza, para aproximar esa esperanza. Ese algoritmo existe, y esa variación del algoritmo EM existe y se llama Monte Carlo M o simplemente MCM, solo que él tiene algunos peros. Sucede, él precisa de un número, primero precisa de un número grande de muestras independientes tomadas a partir de la distribución condicional. En general requiere mucho esfuerzo en términos computacionales, lo que lo torna un poco inviable en algunos de los casos, y es ahí cuando Delium en 1999 introdujo el modelo, una variación del algoritmo M llamada de algoritmo SIME. Ese algoritmo divide el paso E en dos etapas. En la primera etapa, al igual que el algoritmo MCM, él va a mostrar la distribución condicional. Para la siguiente parte, aproximar la función Q a través de esta expresión, en el que estos y de aquí serán los valores muestreados. Delta K va a ser una secuencia de números positivos decrecientes que cumplen estas dos características. Segundo el autor, lo ideal es considerar delta K siempre decreciente, n siendo una secuencia de números crecientes, comenzar con un número pequeño de n y terminar en un número un poquito grande, también no precisa ser tan grande cuanto el algoritmo MCM demandaría, para garantizar la convergencia del algoritmo. Ya el paso M del algoritmo SIME coincide con el paso M del algoritmo EM, y en general los dos algoritmos van a ser iterados hasta que dos evaluaciones de la función de verosimilianza sean tan pequeñas cuanto nosotros deseemos. Bueno, ahora sí vamos a comenzar a hablar un poco de los algoritmos de los modelos espacio-temporales para datos censurados. En la parte anterior fue considerado que la variable de respuesta era completamente observada. Ahora vamos a suponer que ya no es completamente observada para todas las localidades y en todos los tiempos. En su lugar,
va a ser observado VI y VIJ, y CIJ, en que VI puede representar una variable observada cuando ya tiene este formato, o el límite de detección de una variable aleatoria censurada cuando VIJ tiene este formato. En cuanto que CIJ va a ser la variable indicadora de la censura, es decir, va a ser igual a 1 cuando la observación es censurada y 0 en el caso contrario. En general, si B y J es igual a menos infinito y este valor de aquí es finito, decimos que la variable tiene censura izquierda. Cuando este valor es finito y B y J2 es infinito, decimos que la variable presenta censura derecha. En el caso de censura intervalar, los dos valores son finitos. Y para denotar valores faltantes, vamos a considerar este límite igual a menos infinito y el otro igual a más infinito. Así, el modelo definido por la ecuación 1 y esta ecuación, por la primera ecuación y esta ecuación de aquí, es el que llamaremos un modelo espacio-temporal para datos censurados o faltantes. Para calcular la función de verosimilitud del modelo planteado, vamos a tratar por separado las componentes observadas y censuradas del vector Y. Después vamos a reordenar los elementos de Y, de B, de X y de sigma de esta forma. Además, recordando que Y tenía distribución normal con media X por beta varianza sigma y usando propiedades de la función de la distribución normal, conseguimos que la distribución de la parte observada va a ser normal con estos parámetros. La distribución condicional de la parte censurada dado lo observado va a tener esta otra distribución, que también va a ser normal. Por tanto, la función de verosimilitud va a ser calculada de esta forma, en que la primera parte corresponde a la función de densidad de una variable aleatoria con distribución normal. La segunda parte sería la probabilidad del vector de variables latentes estar dentro de este conjunto, que él va a ser definido por los valores que fueron observados en B. ¿Cómo podemos notar? Intentar calcular estimadores de máxima verosimilitud a través de esta función de verosimilianza va a tornarse un poco complicado, debido a que el cálculo de esta probabilidad va a involucrar, va a envolver algunas integrales, el cálculo de algunas integrales. Por tanto, una estrategia para poder encontrar esos estimadores sería considerar algún algoritmo del tipo EM. Para tal motivo, vamos a tratar los valores de Y como siendo datos hipotéticos y aumentarlos al vector de datos observados. Así, la función de verosimilitud de los datos completos va a ser dada por esta expresión, en que A es una constante independiente del vector de parámetros beta. Por tanto, el paso E del algoritmo EM va a ser igual, se va a reducir al cálculo de esta esperanza condicional. Además de eso, para evitar problemas de identificabilidad en el modelo, en lugar de considerar sigma como definido inicialmente, vamos a reemplazar esa expresión de sigma por sigma cuadrado veces psi, en que psi es igual a omega más nu cuadrado veces la identidad. Así, la función Q de teta va a ser simplemente esta última expresión. Y que, como podemos notar, las únicas variables que no conocemos van a ser Y transpuesta sombrero y Y sombrero. Esas dos variables corresponden al primero y al segundo momento de la distribución condicional, es decir, al primer momento de la distribución normal truncada, que sería el segundo momento de la distribución normal truncada. Recordando que Y tenía componentes observadas y componentes no observadas, la estimativa de Y sombrero va a ser dada por esta expresión. Es decir, en general vamos a necesitar del primero y el segundo momento de la distribución normal, esperanzas que pueden ser calculadas a través de algunos paquetes de R, como por ejemplo el paquete Montrunk o el paquete TMB-Tenor. Solo que dependiendo del tamaño de la muestra con la que estamos trabajando y el nivel de censura, calcular esas dos esperanzas puede requerir mucho esfuerzo en términos computacionales. Así, una alternativa podría ser tal vez aplicar el algoritmo SIGN. El mismo que va a proceder de la siguiente forma. Primero, va a mostrar la distribución normal truncada con media y varianza dada por estas expresiones y región de truncamiento definida por B, como fue definida también el cálculo de la función de verosimilitud. Así,
En la késima iteración, la muestra L va a ser dada por este vector que contiene los valores muestreados en esa iteración y contiene los valores que fueron observados. Una vez conocidas las muestras, podemos aproximar y sombrero y y transpuesta sombrero a través de estas dos ecuaciones. Hasta aquí no tengo mencionado aún cuál va a ser la secuencia delta K que va a ser considerada. En que nosotros consideramos para delta K la sugerencia que Galarza dio en uno de los trabajos, en este trabajo, que no lembro ahora cuál es el título, en el que él considera las primeras CW iteraciones del algoritmo, él considera delta K igual a 1, y para las siguientes iteraciones son consideradas, el delta K es calculado a través de esta expresión. SW representa el número máximo de iteraciones del algoritmo SIME. C es un valor entre 0 y 1, también conocido como punto de corte. En general, él va a indicar la proporción de iteraciones del algoritmo sin memoria. ¿Qué significa que el algoritmo no tenga memoria? Note que en las primeras iteraciones, delta K va a ser igual a 1. Cuando delta K es igual a 1, este término se va a anular con este otro término. Y así, la estimativa de Y sombrero va a depender solamente de esta expresión. Esta suma simplemente va a depender de los valores que fueron muestreados en la késima iteración. Es por eso que es sin memoria, porque él olvida o no considera todas las muestras de las iteraciones anteriores. Vamos a continuar aquí. Y el paso M, que va a consistir en maximizar la función del paso anterior con relación a todos los parámetros. Las estimativas para los parámetros son dadas por las siguientes expresiones, en el que este alfa corresponde al vector de parámetros nu cuadrado, phi y rho, que puede ser calculado a través de algunas funciones disponibles a través de NUR como ROptim o, perdón, Optim o OptimX, acho que están disponibles en NUR para maximizar funciones. O también existe la variante de RCPP que se llama ROptim, si no me equivoco. Otro resultado que también es bastante interesante es conocer cuál es el error estándar de las estimativas de máxima verosimilitud encontrada. Para modelos en los cuales el algoritmo M fue utilizado para encontrar los estimadores de máxima verosimilitud en datos incompletos, Lois desarrolló un método para encontrar los estimadores para aproximar la matriz de información observada. Para ello, primero vamos a definir las variables S, C y BC. Primero, que es el vector de primeras derivadas de la función de verosimilitud de los datos completos. El segundo es el negativo de la matriz de segundas derivadas de la función de verosimilitud de los datos completos. Definimos también SO y BO como siendo la primera y segunda derivada ahora de la función de verosimilitud de los datos observados. Luis consiguió demostrar que la función de información observada es igual a esta expresión. Esta esperanza menos esta esperanza más ese producto cruzado, ese producto de aquí. Luis también consiguió demostrar que cuando avaliada aquí en teta los estimadores de máxima verosimilitud, esta expresión de aquí se torna igual a 0. Así, en la mayoría de las aplicaciones, calcular también esta esperanza es un poco complicado y no es tan simple encontrar expresiones explícitas para ella, en cuyo caso Bellion también dio una alternativa, o le adaptó ese método de Luis para calcular la matriz de información observada cuando el algoritmo SIME es utilizado para encontrar las estimativas de los parámetros. El mismo que consiste en estas tres expresiones, en el que aquí básicamente son aprovechadas los valores muestreados dentro del algoritmo SIME, y el delta K, que es el mismo considerado dentro del algoritmo SIME. Así, los errores estándar pueden ser aproximados a través de la raíz cuadrada de la inversa de la matriz HK obtenida en la última iteración del algoritmo SIME. Para finalizar, para hacer predicciones en modelos espacio-temporales con datos censurados, vamos primero a denotar Y OBS como son del vector de las variables observadas,
YPRED, que es el vector de las variables cuyos valores queremos predecir a través de los valores observados. Vamos a denotar también X estrella como siendo la matriz de diseños del vector que contiene tanto las componentes observadas como las que queremos prever. Además de eso, recordemos que el vector Y o BS, sí, ese vector que estamos utilizando para estimar los parámetros, también puede contener componentes censuradas o faltantes. Para contornar esas partes que no son observadas, vamos a utilizar un procedimiento, bueno, fue utilizado un procedimiento de imputación que consiste en reemplazar todo lo que no fue observado por los valores obtenidos en la última iteración del algoritmo SIGN para Y sombrero. Así, denotando por Y OBS estrella, el vector que ya contiene los valores imputados, y considerando que este vector de aquí tiene distribución normal con media X por beta y variancia sigma, un predictor de YPRED puede ser cualquier función que dependa de los valores observados. Según de Oliveira, el mejor predictor lineal que minimiza la media cuadrática del error es la esperanza condicional. Así, los valores de Y pueden ser predichos a través de esta expresión. Y los mismos que pueden ser calculados una vez que sustituimos teta sombrero, las estimativas del algoritmo SIGN, aquí en teta, en la expresión 7. Bueno, ahora voy a mostrar algunos de los resultados de los estudios de simulación que fueron efectuados. El primer estudio de simulación tiene como objetivo examinar las propiedades asintóticas de las estimativas obtenidas a través del algoritmo SIGN propuesto. Para tal efecto, 4 bancos de datos con 250 muestras fueron simuladas. Cada uno de los bancos de datos consideraba muestras de tamaño 200, 400, 600 y 1000. Además de eso, fueron seleccionadas aleatoriamente 20 localidades dentro de un cuadrado de dimensiones 20 por 20, y el número de observaciones temporales que fueron consideradas en cada estación iba a variar dependiendo del tamaño de muestra total que queríamos. Por ejemplo, para muestras de tamaño 600 eran consideradas 20 localidades y 30 observaciones temporales para cada una de las localidades. Los datos fueron generados a través de la distribución normal, con media dada por esta expresión, en que cada una de las covariables fueron generadas a través de las distribuciones uniforme, normal y exponencial. Los parámetros de regresión fueron seleccionados como siendo -1, 2 y 1. Para calcular la matriz de varianzas y covarianzas, consideramos sigma cuadrado igual a 3.5 y tau cuadrado igual a 0.8. Estos dos valores en conjunto indican que 81% de la variabilidad existente en esos datos y a provenir del proceso espacio-temporal. La matriz de correlación omega fue calculada a través de esta función, en el que podemos aquí notar una función que depende solamente de la parte espacial y otra función que depende simplemente de la parte temporal. Esta función de la parte espacial es también conocida como la función de correlación exponencial. Los parámetros el parámetro phi seleccionado son igual a 4 y igual a 0.65. Este valor de 4 nos indica que la correlación entre dos observaciones que fueron medidas en el mismo tiempo va a ser menor que 0.05 para distancias mayores que 7 unidades. Y en el otro caso tenemos que la correlación entre dos observaciones medidas en la misma localidad va a ser menor que 0.05 para para observaciones que tienen diferencias en tiempos mayores que 7. Una vez generados los datos, una porción de las variables de respuesta de cada una de las muestras fue alterada siguiendo el siguiente esquema. 20% de esa porción fue aleatoriamente eliminada y el 80% restante fue censurada a derecha. Los resultados obtenidos se muestran en la siguiente tabla. Los resultados aquí están para las muestras de tamaño 600 y 1000. En el que MC-min, de aquí representa la media de las estimativas, de las 250 estimativas, y MC es la media de los errores estándar aproximados a través de la matriz de información observada. MCSD es el desvío estándar de las estimativas, y CP representa la probabilidad de cobertura al 95%. De manera general podemos notar
que las estimativas de los parámetros, la media obtenida de las estimativas es muy próxima del verdadero valor de los parámetros en todos los casos. Además de eso, podemos notar que el error estándar, el valor del error estándar va aumentando a medida que aumenta el nivel de censura, más este error va disminuyendo a medida que aumenta el tamaño de la muestra. Otra cosa que también vale resaltar aquí es que tanto el error estándar obtenido a través de la matriz de información, cuanto el desvío estándar a las estimativas son valores muy próximos, resultados que nos indican que aquel método que está siendo usado para calcular los errores estándar es confiable. Aquí tenemos el gráfico de diagramas de cajas de las estimativas para cada uno de los parámetros. En general podemos observar que en la mayoría de los casos la mediana coincide con el verdadero valor del parámetro que está denotado por una línea roja. También podemos observar que el rango intercuartil aumenta a medida que aumenta el nivel de censura y ese rango intercuartil disminuye a medida que aumenta el tamaño de la muestra. Por aquí tenemos la media cuadrática del error de las estimativas, las mismas que van tendiendo para cero a medida que aumenta el tamaño de la muestra, resultado que indica que el método utilizado está retornando estimativas de máxima verosimilitud con buenas propiedades asintóticas. El segundo estudio de simulación efectuado tenía como objetivo evaluar la capacidad de predicción del método propuesto cuando diferentes funciones de correlación eran consideradas para ajustar un modelo. Para este caso en particular, primero, generamos una única muestra de tamaño 400 a través de la distribución normal con esta media y matriz de varianzas y covarianzas sigma dada por esa expresión, en el que las covariables fueron generadas de la distribución uniforme y la distribución normal, y los otros parámetros fueron considerados sigma cuadrado 3, tau cuadrado 1, que igual a 5 y rho igual a 0.45. Los elementos de la matriz omega fueron calculados a través de esta función de correlación, en el que la función de correlación puramente espacial es la función power exponencial con parámetro kappa igual a 0.5. Para esa muestra fueron considerados 40 localidades espaciales seleccionadas aleatoriamente en un cuadrado de dimensiones 20 por 20 y 10 observaciones temporales. De esas 40 localidades, 5 fueron reservadas para validación del modelo. Con las 35 restantes, lo que hicimos fue simular 250 muestras de tamaño 350 a través de la distribución condicional, es decir, íbamos a condicionar para los valores que fueron reservados para validación del modelo. Con esas nuevas muestras, sufrieron consideramos tres escenarios diferentes. Una primera en que ninguna de las observaciones de cada una de las muestras fue alterada. Un segundo escenario en el que para cada muestra 10% de las observaciones fueron censuradas a izquierda. Y un tercer escenario en el que para cada una de las muestras 30% de las observaciones fueron censuradas a izquierda. En esta tabla se muestran los resultados de la media cuadrática del error de predicción y de la media absoluta del error de predicción para cada uno de los escenarios cuando ajustamos, en este caso, del primer caso, cuando ajustamos un modelo que consideraba la función de correlación exponencial para la parte espacial, cuando considerábamos aquí la función de correlación gaussiana, cuando consideramos el modelo Mater, el modelo Power exponencial y el modelo esférico. En particular, podemos aquí observar que la función exponencial y la función Mater, ellas son un poco competitivas. ¿Competitivas en qué sentido? En que ambas intentan ajustar esa variabilidad existente en los datos, en la muestra, de tal forma que retornan estimativas de los parámetros que a su vez nos dan medidas del error cuadrático medio de predicción muy próximas en todos los casos. Más el modelo Power exponencial fue el que retornó media cuadrática del error de predicción de menor valor.
También recordemos que es este de aquí el modelo a partir del cual los datos fueron simulados. En la siguiente figura se muestran los valores predichos para cada una de las 5 estaciones que reservamos inicialmente, en el que esas líneas de color gris acabaron formando ahí como una región, ¿eh? Esas las 200, perdón, esa región gris es formada por las 250 series predichas por el modelo Power exponencial en el banco de datos que no sufre alteración. En cuanto que la línea azul representa son los verdaderos valores o aquellos valores que fueron reservados. Para la estación 1, 2 y 3 podemos observar en general que los verdaderos valores parecen encontrarse casi que en la mitad de esa región formada por los valores predichos, a excepción de algunos tiempos. Por ejemplo, aquí en la estación 1, en el tiempo 4 y en el tiempo 5, vemos que los valores que fueron predichos son menores que el verdadero valor en general. Ya en la estación 2, aquí vemos que el modelo no consiguió prever el valor del tiempo 1, y una cosa similar aconteció en la estación 3 aquí en el primer tiempo. Mientras que en la estación 4 y 5 la situación es un poco diferente, porque vemos que en general así los verdaderos valores no se encuentran en la mitad de la región formada por los valores predichos. Aquí lo que más consigue observar son valores predichos siendo mayores que el verdadero valor o siendo menores que el verdadero valor. Así, lo que podemos así inferir que podría estar provocando esto sea la disposición geográfica de esas 2 estaciones. Note que la estación 1 y 3 cuenta con varios vecinos. Ya la estación 4 ya tiene solo un vecino aquí y los otros están un poco más distantes. En cuanto que la estación 5, que no sé si ustedes consiguen ver, ella no tiene vecinos aquí para abajo, más tiene aquí algún número tiene unos 2 o 3 vecinos, tiene 3 vecinos aquí encima. Entonces, tal vez pensamos que el problema fue dado por causa de la disposición geográfica de esas 2 estaciones. Ya los resultados obtenidos para los datos que fueron censurados a izquierda, podemos ver en general que son muy parecidos a los anteriores, es decir, que el modelo en general intentó acomodar bien esa censura. Y como mencioné inicialmente, la aplicación que fue, una de las aplicaciones que fue tratada dentro de ese trabajo está relacionada con el nivel de concentración de ozono en el estado de Nueva York. En este gráfico de aquí están mostrados las estaciones de medición en colores diferentes. ¿Por qué? Estos puntos de color rojo son las estaciones que fueron consideradas para estimar los parámetros, son 24 en total, y esos 4 puntos verdes que están aquí son las estaciones que fueron reservadas para validación del modelo. El modelo que fue ajustado es el siguiente, en el que la variable de respuesta es la concentración diaria de ozono medida en partes por millón, que contiene 24 valores faltantes, y las covariables consideradas son la temperatura máxima medida en grados Celsius, la velocidad del viento medida en millas náuticas por hora, y la humedad relativa. Nuevamente, para este caso también consideramos diferentes funciones de correlación espacial, igual que en el estudio de simulación anterior. Las estimativas de los parámetros junto con los errores estándares están dados en la tabla 3. Aquí podemos notar que las estimativas para beta 1 en general fue en torno de 2.1 para todos los modelos. Beta 2 tuvo unas pequeñas variaciones dependiendo del modelo de correlación espacial considerado, más en general fue menor que 1. Beta 3 es un valor próximo de -3. Ya sigma cuadrado parece estar en torno de 75 puntos y alguna cosa ahí para la mayoría de modelos de funciones de correlación, excepto para el modelo gaussiano, que él estimó sigma cuadrado como siendo igual a 81. Ya los otros parámetros, tra cuadrado, phi y rho, ellos van variando dependiendo del modelo de correlación considerado, que era también ya de esperar. Con relación a la media cuadrática del error de predicción,
para cada uno de los 5 casos considerados. Y observamos que el modelo Power exponencial fue el retornó menor media cuadrática del error de predicción. Así, basado en ese criterio, podríamos considerar que ese es el mejor modelo para ajustar esos datos. Por otra parte, noten lo siguiente. El modelo gaussiano retornó una media cuadrática del error de predicción igual a 47. El modelo esférico retornó una igual a 41. Si solamente estuviéramos analizando esos dos modelos, podríamos pensar que el modelo esférico es mejor que el modelo gaussiano. Más, si consideramos criterios de información como por ejemplo A y C y B y C para comparación del modelo, nuestra conclusión sería un poco diferente. Será que el modelo gaussiano es mejor que el modelo esférico. Así, lo que yo quería pasar para ustedes con relación a esto es que criterios de información como A y C y B y C no pueden ser considerados para seleccionar modelos, para selección de modelos, y en el caso de datos espaciotemporales. Y creo que en el caso de datos espaciales también no pueden ser usados en general. Aquí tenemos los valores predichos para las 4 estaciones que fueron reservadas, con cada una de las funciones de correlación espacial seleccionadas. En general podemos ver que todos los 4 modelos retornaron valores predichos con un padrón similar, excepto el modelo Power exponencial, que acaba destacándose un poco en esta parte de aquí, por ejemplo. Aquí también muestra un comportamiento un poco diferente, más así en general todos los modelos presentaron un padrón similar en los valores predichos. Considerando nuevamente el modelo Power exponencial como siendo el mejor para ajustar estos datos, en la siguiente figura que se muestra de color azul, los valores predichos para cada una de las estaciones, y de color rojo tenemos aquí los verdaderos valores, mientras que el área gris representa el intervalo de predicción al 95%. ¿Qué podemos concluir aquí? Que en general el modelo intentó capturar la dinámica de la serie, más en la estación 4 tuvo un poco más de problemas, al punto que aquí existen algunos valores que cayeron fuera de la región de predicción. Ok. Aquí no fueron mostradas las expresiones a las que llegamos para hacer análisis de influencia global en este tipo de modelos. Más eso ustedes pueden verificar en el paper que tiene el mismo título de la presentación y que fue publicado en la revista Environmetrics. En este gráfico mostramos la medida de influencia global para cada una de las localidades, para cada una de las unidades temporales y para cada una de las observaciones. En el primer caso, tenemos que la localidad 6 fue detectada por el modelo como siendo influyente en la estimación de los parámetros. En esta otra parte tenemos que los días 4, 19 y 37 fueron influyentes. En esta otra parte de aquí fue encontrado que 20 observaciones estaban influyendo en las estimativas de los parámetros. Una cosa que vale la pena aquí resaltar es que de estas observaciones ninguna de ellas corresponde o fueron medidas fueron medidas en la localidad 6 o fueron medidas en el día 4, 19, 37. Una cosa ahí que debemos estudiar un poco más después. Además de eso, estas observaciones en general estaban influyendo en la estimación de del parámetro beta 2, que estaba asociado a la variable velocidad del viento, y también estaba influyendo en la estimación de los parámetros tau cuadrado y rho. Para finalizar, bueno, yo quería decir que el modelo que estábamos aquí proponiendo era una extensión de la propuesta efectuada por Lachos y Ordóñez, que consideraba estimación y diagnóstico en modelos espaciales censurados. Aquí la estimación de los parámetros, los estimadores de máxima verosimilianza fueron calculados a través del algoritmo SIME. Además de eso, los estudios de simulación que fueron ejecutados demostraron que las estimativas obtenidas presentaban buenas propiedades asintóticas, y el algoritmo SIME propuesto aquí fue implementado como parte del paquete de RSTiNSense que está disponible para descarga a través de la plataforma CRAN. Estas son algunas de las funciones que el paquete, que están disponibles en el paquete.
Tenemos una función que calcula la covarianza, la matriz de covarianza para datos balanceados, la función que va a estimar los parámetros del modelo, una función que calcula el rango efectivo en funciones de correlación espacial. ¿Qué quiere decir eso? Ella va a retornar la distancia a partir de la cual la correlación entre dos observaciones es menor que 0.5, o ese valor también puede ser 0.05, perdón, y ese valor también puede ser modificado. Esa otra función de aquí, ella retorna las medidas de influencia global y también hace gráficos, así como el que mostré anteriormente. Está aquí predictions, esa función creada para hacer predicción, y la última es la función de validación cruzada. Calcula media cuadrática del error, media absoluta, la raíz cuadrada de la media cuadrática del error y el vicio. Posibles extensiones de este trabajo puede ser, por ejemplo, considerar familias de funciones de correlación que no sean separables. Existen varios modelos ahí en la literatura. Y otra cosa que puede ser hecha tal vez es considerar una otra distribución para la variable de respuesta. Por ejemplo, distribuciones que pertenezcan a la familia de escala de mixtura normal, que ayudan a acomodar de mejor manera la existencia de outliers y valores extremos. Agradezco por la atención prestada. Muchas gracias, Catherine, por tu presentación. Muy interesante el trabajo realizado y lo presentado. Vamos a tomarnos este tiempo para presentar algunas preguntas. Si alguien tiene una pregunta, por favor, puede ir levantando la mano. O puede ir escribiendo en el chat también. Pedro Goya nos consulta si las láminas se encuentran disponibles en algún lugar. Yo podría disponibilizarlas para ustedes. Muchas gracias. También yo podría enviar para el email, que con quien estoy en contacto, y de ahí ella se encarga de la distribución. Perfecto, gracias por la respuesta, Catherine. ¿Alguna otra consulta? Bueno, Catherine, antes que todo felicitarte. Ha estado muy, muy completa tu presentación. Interesantísimo el trabajo que has realizado. Definitivamente un orgullo contar con compañeros politécnicos de tan alto nivel. Básicamente, ese trabajo de ahí es la disertación de mi maestría. Y aquí hay un evento que ellos escogen las mejores disertaciones creo que cada 2 años que he efectuado eso. Bueno, no quedé entre las 3 primeras, mi trabajo que recibió mención de honor sería, por mención de honor. Recibió mención de honor por eso. Excelente, Catherine, felicitaciones.